Los pulmones son dos órganos situados en el tórax y a través de ellos se realiza la respiración. Están separados por una zona denominada mediastino, espacio donde se encuentra el corazón, la tráquea, el esófago y vasos sanguíneos. El aire llega a los pulmones a través de la tráquea, que se divide en dos bronquios principales, derecho e izquierdo, correspondientes a cada pulmón. Dentro de los pulmones, cada bronquio principal se divide como las ramas de un árbol, en conductos cada vez más finos, bronquios secundarios, bronquiolos y conductos alveolares, así hasta llegar a unos pequeños sacos llamados alvéolos. Las paredes de los alvéolos contienen una multitud de pequeños vasos sanguíneos, donde se produce el intercambio de gases durante la respiración. La función de los pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Por ello, los alvéolos están en estrecho contacto con capilares. En los alvéolos se produce el paso de oxígeno desde el aire a la sangre y el paso de dióxido de carbono desde la sangre al aire. En la inspiración se absorbe el oxígeno del aire que entra en los pulmones y en la expiración se expulsa el anhídrido carbónico al exterior. El pulmón derecho está dividido por dos cisuras, la cisura mayor y la cisura menor, en tres partes, llamados lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, el superior y el lóbulo inferior, estos separados por una cisura, llamada cisura mayor. Esto se debe a que el corazón tiene una inclinación oblicua hacia la izquierda y de atrás hacia adelante, reduciendo así el volumen del pulmón izquierdo. Los pulmones están cubiertos por una membrana llamada pleura. Durante la respiración, la pleura facilita que los pulmones se contraigan y expandan. Los pulmones están situados en el tórax, a ambos lados del mediastino y de los órganos que éste contiene. El pulmón experimenta modificaciones según la edad y el momento respiratorio que se considera. El pulmón derecho supera en 1/3 a 1/6 el volumen del pulmón izquierdo. El volumen depende de la capacidad torácica y de la forma del tórax, pero son los volúmenes del aire movilizados durante la respiración los que tienen el valor para el médico. El peso absoluto del pulmón derecho es alrededor de los 600 gramos y el del pulmón izquierdo 500 gramos. El pulmón normal es de color rosado claro. Es así como aparece en el niño. Con la edad, la trama conjuntiva del órgano se impregna de polvo y se dibuja en su superficie pequeñas figuras poligonales que marcan el contorno de los lobulillos pulmonares. El tejido pulmonar es frágil y elástico. Una leve presión lo deprime, evacuando el aire contenido en los alvéolos. El pulmón, abandonado a sí mismo, se aplasta y se vacía del aire que contiene. El proceso respiratorio pulmonar se desarrolla de manera secuencial y cíclica, mediante el llenado de aire o inspiración y su vaciado o expiración. En cada ciclo respiratorio normal o basal se distinguen, por lo tanto, dos fases debido a la expansión y retracción de la caja torácica mediante la contracción muscular. El desplazamiento de la pared torácica arrastra los pulmones, de tal forma que al aumentar o disminuir el volumen de la cavidad torácica, se producirá un cambio en el mismo sentido del volumen pulmonar. En un ciclo respiratorio basal, las dos fases de que consta son la inspiración y la expiración. La inspiración es la fase activa muscular en la que se produce la entrada de aire desde el medio ambiente externo hasta el interior pulmonar. Y la expiración es la fase pasiva, sin actividad muscular, en la que el aire sale de la cavidad pulmonar al medio ambiente externo. La frecuencia respiratoria es de 12 a 16 ciclos por minuto, si se considera un valor medio de 15 ciclos por minuto. Cada ciclo tendrá una duración de unos 4 segundos. Este tiempo no se distribuye equitativamente entre las dos fases, ya que la expiración es un ciclo en reposo, así que dura más que la inspiración. El intercambio de gases es la provisión de oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación del dióxido de carbono del torrente sanguíneo a los pulmones. Esto tiene lugar en los pulmones, entre los alvéolos y una pequeña red de vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales están localizados en las paredes de los alvéolos.
El mecanismo de intercambio gaseoso correcto del organismo con el exterior presenta dos etapas: la ventilación pulmonar y el intercambio de gases en los pulmones. La ventilación pulmonar consiste en la inspiración o la entrada de aire a los pulmones, y la expiración o salida de aire, que se realiza pasivamente. El intercambio de gases en los pulmones se realiza debido a la diferente concentración de gases que hay entre el exterior y el interior de los alvéolos. Por ello, el oxígeno pasa al interior de los alvéolos y el dióxido de carbono pasa al espacio muerto. A continuación, se produce el intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre. Cuando la sangre llega a los pulmones, tiene un alto contenido de dióxido de carbono y muy escaso en oxígeno. El oxígeno pasa por difusión a través de las paredes alveolares y capilares a la sangre. Allí es transportada por la hemoglobina, localizada en los glóbulos rojos, que se llevarán hasta las células del cuerpo, donde por el mismo proceso de difusión pasarán al interior para su posterior uso. El mecanismo de intercambio de CO2 es semejante, pero en sentido contrario, pasando el CO2 a los alvéolos. El dióxido de carbono se transporta disuelto en el plasma sanguíneo y también, en parte, lo transportan los glóbulos rojos. Con el ejercicio físico, la capacidad aumenta porque aumenta la frecuencia y el volumen. Así aumenta la cantidad de oxígeno y el intercambio. No depende de cómo esté la membrana, sino de todo el pulmón. Otro factor que influye en la capacidad de difusión de la membrana es el coeficiente de difusión del gas, pero esto es una propiedad de cada gas. Durante el ejercicio aumenta mucho la capacidad de difusión, ya que en movimiento se aprovechan los recursos de los pulmones al 100% y en reposo no, ya que la ventilación solo se ve afectada en una zona muy pequeña de los pulmones. El efecto Bohr facilita el transporte de oxígeno cuando la hemoglobina se une al oxígeno en los pulmones, pero luego lo libera en los tejidos, especialmente en los tejidos que más necesitan de oxígeno. Cuando aumenta la tasa metabólica de los tejidos, su producción de dióxido de carbono aumenta. Aunque la reacción suele ser lenta, las enzimas de la familia de la anhidrasa carbónica en los glóbulos rojos aceleran la formación de bicarbonato y protones. Esto hace que el pH de los tejidos disminuya y por eso aumenta la disociación del oxígeno de la hemoglobina en los tejidos, permitiendo que los tejidos obtengan oxígeno suficiente para satisfacer sus necesidades. Por otro lado, en los pulmones, donde la concentración de oxígeno es alta, la unión del oxígeno provoca la liberación de protones de la hemoglobina, que se combina con bicarbonato y se elimina el dióxido de carbono en la respiración. Dado que estas dos reacciones se compensan, hay pocos cambios en el pH de la sangre. La curva de disociación se desplaza hacia la derecha cuando aumenta el dióxido de carbono o la concentración de iones de hidrógeno. Este mecanismo permite que el cuerpo se adapte al problema de suministrar más oxígeno a los tejidos que más lo necesitan. Cuando los músculos están sometidos a una actividad intensa, generan CO2 y ácido láctico como consecuencia de la respiración celular y la fermentación de ácido láctico. La ley de Henry enuncia que a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Un ejemplo de la aplicación de esta ley está dado por las precauciones que deben tomar al volver un buzo a la superficie. Al disminuir la presión parcial de distintos gases, disminuye la solubilidad de los mismos en la sangre, con el consiguiente riesgo de una eventual formación de burbujas. Para evitarlo, esta descompensación debe efectuarse lentamente.